Dios les bendiga ricamente. Qué bueno reencontrarnos este domingo 29 de marzo para nuestro culto matutino de adoración y gloria a nuestro Dios y de estar en comunión, aunque sea por esta vía del internet. De inmediato vamos a iniciar con una lectura bíblica en Habacuc capítulo 3 versículos 17 hasta el 19. Habacuc capítulo 3 versículos 17 hasta el 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Padre Celestial, te damos gracias por ayudarnos a reencontrarnos a través de las ondas de la internet. Gracias por permitirnos rendirte este culto en esta mañana. Que la honra, la gloria sea para ti, Señor. Tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. No depende del lugar, ni en este monte ni en Jerusalén, le dijo el Señor a la samaritana. Nosotros estamos en nuestros hogares, pero nuestros corazones, como templos de adoración a ti, te rinden culto en este momento juntos, como familia, a pesar de la distancia. Recibe este homenaje para ti, Señor, reconociendo tu deidad y reconociendo nuestra dependencia de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El formato que traemos en esta mañana para los himnos, vamos a poner la música, vamos a proyectar la letra, pero no van a ser cantados. Ustedes tienen que cantar en sus hogares, no simplemente escuchar a otros cantando, sino todos juntos vamos a alabar al Señor, y con el primero que lo vamos a hacer es con el himno Junto a la Cruz. Así que cantemos todos Junto a la Cruz. Hermosa alabanza junto a la cruz. Ahí es que debemos estar en este momento,
intercediendo por nosotros, intercediendo por nuestras familias, intercediendo por nuestro país, puestos en el camino como hizo Abraham cuando el ángel le comunicó lo que iba a hacer en Sodoma. Vamos a cantar otra alabanza titulada Comprado con sangre por Cristo, el precio de nuestra salvación. Cantemos todos. Después de haber cantado estas hermosas alabanzas, vamos ahora a escuchar unas palabras de nuestro hermano pastor Amós Badías Cáceres, quien se estará comunicando con nosotros en esta mañana. Adelante, pastor. Apreciados y amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista Dominicana, quiero saludarles fraternalmente y decirles lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Tesalónica: gracia y paz sea a cada uno de vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria delante del Señor en nuestras oraciones. Luego en el capítulo 2, el verso 17 de esa epístola, él dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Amados hermanos, cuando el Señor nos permita volver a verles, ver sus rostros, quiero verles resplandecientes, iluminados por la comunión que hayáis tenido con el Espíritu Santo, alegres, más humildes. Creo todos conocemos la historia de Samuel. Él fue un instrumento escogido por Dios para ministrar en tiempos difíciles. Así lo cuenta la historia en la primer libro de Samuel, capítulo 3. Nos dice allí que en aquellos días la palabra de Jehová era escasa y no había comunicación de Dios frecuente con su pueblo. La Escritura nos dice que Dios trató con Samuel
En inicio, él no reconoce la voz de Dios, mas su mentor y tutor, el siervo de Dios, el sumo sacerdote Elí, le ayuda y le dice: pon tu corazón disponible, y si te llamare le responderás. Habla, porque tu siervo oye. Él comprendió, entendió y estuvo dispuesto a obedecer. Amados hermanos, Dios tiene planes, y para esos planes usa personas que, a pesar de sus defectos, Él los usa. Mas lo importante debe ser que permanezcamos fieles a Dios, cumpliendo con nuestra encomienda, dirigiendo nuestra atención al Dios que obra nuestras vidas, en nuestras vidas y a través de ella. Y después de haber sido comprados con sangre por Cristo, nosotros somos amigos del Señor. Él es nuestro Señor, pero Él le dijo a los discípulos que también les llamaría como amigos. ¡Qué bendición! Vamos a cantar "Oh, qué amigo nos es Cristo". Inmediatamente antes de la predicación de la palabra de Dios, vamos todos a entonar desde nuestros hogares con la familia solos el himno Victoria en Cristo.
Cristo somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Vamos ahora a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, en esta ocasión a cargo de nuestro hermano Algenis de Olio, con el mensaje titulado Crezcamos en medio de la crisis. Muy buenos días, mis amados y apreciados hermanos en Cristo Jesús. El Señor les bendiga grandemente. Las puertas de nuestro templo están cerradas, pero las puertas de la alabanza y la oración de la Iglesia de Cristo permanecen abiertas, y nada podrá contra ella, pues es la novia de Cristo, y Él vertió su sangre por ella. Amados hermanos, hemos escuchado preguntas a lo largo de nuestras vidas que cuestionan, diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando suceden cosas difíciles? Personas que se preguntan, ¿dónde está Dios cuando le sucede algo a algún familiar? Personas que han estado orando a Dios por mucho tiempo, por alguna situación en particular, y al parecer no reciben respuesta. Mucho tiempo orando y pidiendo al Señor, pero aparentemente no vemos la respuesta. Amados hermanos en Cristo, quiero hablarles durante este tiempo acerca de un profeta que vivió en tiempos de dura crisis mientras oraba al Señor y las cosas aparentemente no sufrían ningún cambio. De quien les hablo es del profeta Habacuc. Este profeta vivió en tiempos en donde Israel estaba lejos de la ley de Dios, pero su deseo de agradar a Dios y que la palabra de Dios guiara al pueblo le enseñó grandes verdades que con la ayuda de Dios estaremos apreciando en este mensaje. Nos apoyaremos en 4 puntos principales: la oración del profeta, la respuesta de Dios al profeta, la enseñanza del profeta y su oración. El mensaje es titulado Crezcamos en medio de la crisis. Vamos al capítulo 1 del libro de Habacuc y veamos el primer punto de este mensaje, la oración del profeta. Capítulo número 1 del profeta menor Habacuc. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El profeta Habacuc, un siervo del Señor, estaba mirando los problemas graves que había en su día. El profeta tenía muchas situaciones que él no podía entender. Él pedía por auxilio, por socorro en medio de esas situaciones. Él veía la maldad en sus días, la delincuencia, la injusticia. Él veía a los ricos haciéndose más ricos y a los pobres haciéndose más pobres. Y quienes debían hacer cumplir la ley, los veía burlándose de ésta. Nadie respetaba lo correcto, y los que más sufrían todo eso eran los siervos de Dios, aquellos que querían cumplir su ley. El profeta se queja formalmente delante de Dios en oración. Levanta una oración a Dios, pero no veía aparentemente respuesta de sus oraciones. Tenemos una enseñanza importante aquí. Así como el profeta, nuestra principal misión social, la mejor manera en la que vamos a ayudar a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, a nuestra nación, no es en manifestaciones.
ni en enfrentamientos con las autoridades. Es de rodillas delante de Dios. No nos quejemos con nombre alguno, sino oremos a nuestro Dios uno, nuestro gran Dios, nuestro sustentador. Esas situaciones que te atormentan de la sociedad no es para que nos amarguemos unos a otros y nos quejemos unos con otros, que el gobierno no debe manejar esto o aquello así, que las pruebas, que el toque de queda. Amado hermano, ve a Dios en oración. Si te vas a quejar, que sea con Dios en oración, de manera privada, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oremos una y otra vez, así como el profeta. Muchas veces nosotros, así como el profeta, hemos tenido peticiones por años delante del Señor. Hemos pedido de rodilla día tras día al Señor y no hemos visto respuesta. Por ejemplo, por la salvación de un ser querido, la salud propia o de algún familiar, algún problema de pareja, una situación en la iglesia, un empleo, un hijo. Pero no hemos visto respuesta. Hemos sentido que nuestra oración no ha sido contestada. Familias creyentes han vivido situaciones muy difíciles y pareciera como que el Señor no escuchara. Pero como sabemos, el Señor siempre responde las oraciones de sus hijos, aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. Sin embargo, esta respuesta es diferente a lo que esperaba el profeta. Esta respuesta es prácticamente incomprensible. El profeta no la podía entender, puesto que Dios iba a enviar a un pueblo cruel e injusto que iba a hacer que las cosas empeoraran en vez de que mejoraran al momento. Dios iba a enviar al pueblo de Babilonia, a los caldeos. Y vemos aquí mismo en el capítulo número 1, los versículos del 5 al 7, la respuesta de Dios al profeta Habacuc. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Para que sigamos la historia del profeta, primero el profeta tiene problemas y le pide a Dios. Muestra su queja a Dios en oración. Le pide a Dios por la violencia, la injusticia, la destrucción que había en el pueblo. El profeta ruega a Dios y pensaba que Dios no le respondía. Entonces llega la respuesta de Dios. Pero es una respuesta que el mismo Dios dice que cuando el pueblo la oyera, no la iba a creer. Dios iba a mandar a los de Babilonia, una nación que era cruel y sangrienta, según el versículo 6, terrible, y que su justicia era ellos mismos, según el versículo 7. Dios le responde al profeta diciéndole: todo lo que me estás diciendo se va a poner ahora más difícil y más duro. La respuesta de Dios no se entendía. Era difícil de creer. Amados hermanos, muchas veces la respuesta de Dios a nuestras oraciones no es según esperamos.
no es como la imaginamos, no es como la queremos, pero amado hermano en Cristo, en ningún momento están fuera del control de Dios. En ningún momento están fuera del alcance del Señor. Dios siempre tiene control de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Dios estaba respondiendo de esta manera? Muchas veces, hermanos, nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué Dios nos responde de tal o cual manera? ¿Por qué permite la muerte de un familiar? ¿Por qué he orado tanto por alguien, por la conversión de alguien? ¿Por qué permite que mi esposo o esposa actúe así? ¿Por qué no veo los cambios? ¿Por qué no me concede esto o aquello? ¿Por qué no llega a ese empleo? ¿Por qué no hace algo con la situación con mis vecinos? ¿Por qué? ¿Por qué? Amados hermanos, más que preguntarle a Dios, debemos creerle a Él. Debemos aceptar sus respuestas y confiar en su sabiduría. A veces, la respuesta de Dios es diferente a lo que esperamos y pedimos, porque simplemente Él lo sabe todo y sabe lo que nos conviene, porque desea probarnos, entrenarnos, prepararnos para algo más grande, o como sucedió en el caso del profeta Habacuc, por juicio o castigo al pueblo. Como entiendo, pasa hoy día en el mundo. Muchos creyentes hemos estado orando e implorando al Señor sobre esta situación que nos afecta de manera mundial. El avance increíble de esta pandemia no es exactamente la respuesta que como creyentes hemos estado esperando y hemos estado orando. Pero aún en medio del juicio en el que está el mundo, debemos recordar que nuestro Dios tiene el control y que nada, absolutamente nada, escapa de su mano. Aún los poderosos del mundo tiemblan ante el juicio de Dios. En medio del juicio anunciado por Dios, el profeta Habacuc aprendió grandes verdades. Este es precisamente nuestro punto número 3, la enseñanza del profeta. Luego de haber orado, haber expresado su queja delante de Dios y haber recibido una respuesta de parte de Dios, puntos 1 y 2, una respuesta difícil y que no era la que él esperaba, fue la que el profeta recibió de parte de Dios. Él entendió que debía hacer algo que muchas veces a nosotros los creyentes se nos hace muy difícil. El profeta comprendió que él ya había hecho su parte y que necesitaba esperar en el Señor. Veamos qué dice el capítulo 2, el versículo número 1. Capítulo número 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. El profeta comprende la lección, y en vez de debatir con Dios o tratar de entender a Dios, él debe en primer lugar esperar en Dios. Debe confiar en la obra que Dios iba a hacer en el pueblo. Muchas veces nosotros estamos orando al Señor por alguna necesidad o situación, pero no tomamos la actitud correcta. Debemos ponernos en la disposición de esperar la respuesta del Señor y saber ciertamente
lo que nos quiere enseñar. El profeta dice que estaría velando, esperando con sumo cuidado cuál sería la respuesta del Señor. Amados hermanos en Cristo, debemos presentar nuestras oraciones al Señor y debemos estar muy atentos a su respuesta, no a nuestro deseo o a lo que pedimos, sino a la respuesta del Señor. Porque como mencionaba anteriormente, en muchas ocasiones la respuesta del Señor puede ser una que no esperábamos o que ni siquiera nos imaginábamos. Para poder esperar de la manera correcta en nuestras vidas, es importante conocer otra lección que tuvo el profeta Habacuc acerca de la manera en que habría de esperar la respuesta del Señor. La forma en la que habría de esperar está descrita en el versículo 4 del capítulo 2. Versículo 4 del capítulo 2. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amados hermanos, debemos esperar en el Señor con humildad, que es un resultado directo de la fe en el Señor. Cuando entendemos que nuestra vida depende de Dios, vamos a vivir día a día por la fe. Nosotros los creyentes hemos sido llamados a vivir no por lo que podemos ver, sino por aquello que no es visible a los ojos. Llamados a vivir por las promesas que esperamos de Dios. Las promesas de que todo cuanto nos ocurre obrará para bien y al final de todo nos ayudará. Nuestro Dios es bueno en gran manera y justo y tiene el control de nuestras vidas, desde lo más sencillo hasta lo más difícil. Y eso incluye la situación actual en la que estamos en medio de esta pandemia. Cuando revisamos este versículo 4, notamos que el Señor se refiere a los orgullosos, altivos, soberbios. El Señor le respondió a Habacuc diciéndole que los de Babilonia iban a invadir la tierra y el Señor lo iba a permitir como un juicio al pueblo. Ahora bien, los de Babilonia fueron altivos, fueron orgullosos, como enseña el versículo 11 del capítulo 1. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Lo que está diciendo, amados hermanos, es que a los de Babilonia se les permitió invadir a Israel, pero serían juzgados porque pensaron que su propia fuerza era su Dios. Se creyeron muy grandes y también desobedecieron a Dios. Amados hermanos, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el que es justo vive por su fe. Así como los de Babilonia olvidan que pueden hacer esta o aquella cosa solo porque Dios lo permite, así pasa hoy en día. Hay muchos grandes que entienden que porque tienen dinero, porque tienen mucha influencia, mucho poder, creen que ellos son Dios y que nada puede detenerles. Para ellos es absurdo decir, si Dios quiere. Pero hoy día, amados hermanos, estamos viendo cómo en todo el mundo, grandes y pequeños, ricos y pobres, están viendo sus planes arruinados, sus proyectos y calendarios cambiados por un elemento invisible que ha trastornado al mundo. El mundo se ha envanecido, el mundo ha cambiado a Dios. Las grandes potencias han sacado a Dios de sus tierras
y han olvidado que nada de lo que han alcanzado ha sido posible sin que Dios lo haya permitido. Amado hermano, y cualquiera que escuche estas palabras, el remedio a esta conducta que desagrada a Dios y trae su juicio es la vida en humildad por la fe en el Dios creador del cielo y de la tierra. El justo por su fe vivirá. Y realmente, hermanos, debemos saber que para nosotros no se refiere únicamente a la vida en esta tierra, que es pasajera y, como hemos visto, es bastante débil, sino a la vida eterna, la promesa que nos ha dado nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Amados hermanos, el orgullo lleva a la muerte. Es el orgullo lo que impide al hombre reconocer su pecado y entregarse al Señor. Es el orgullo que rechaza la fe y dice que su fuerza es su Dios, o su pensamiento, o su experiencia, o por el contrario, hermanos míos, esa confianza que nos mueve día a día en el Señor. Esa creencia de que Él nos cuida y nos protege. Ese vivir confiando no en nuestras fuerzas, ni en nuestros méritos, ni en nuestras buenas obras. Es ese vivir desprendido de este mundo y solamente mirando a Dios y a sus promesas. Ese vivir es andar por fe. El justo por su fe vivirá. Querido hermano y hermana, que hoy no puedo saludar ni mirar a los ojos, pero que sí puedo decirte, nuestra vida por la fe está en Dios. Nosotros no estamos en manos de un virus, no estamos en manos de una pandemia, no estamos en manos del miedo y del caos global que nos arropa. No estamos en manos de una vacuna. Estamos escondidos en Dios por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra confianza en Cristo Jesús es más que todo lo que nos pueda pasar en este mundo. Hijo del Señor, que me escuchas, aún si el Señor permite que seas afectado o algún familiar por esta situación, ten pendiente que el justo por su fe vivirá. Y que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Aún en medio de las dificultades, debemos alabar al Señor, y su canto debe estar de continuo en nuestra boca. Esta fue la otra lección que aprendió el profeta. Y nuestro último punto, su canto, el canto de Habacuc, el canto del profeta. Luego de que el profeta presenta su oración, se queja delante de Dios, luego de recibir una respuesta que no era la que el profeta estaba esperando. El profeta quiso discutir con Dios, pero aprendió que lo que debía hacer era esperar en Dios y vivir por la fe. Vivir cada día confiando en el Señor. Luego de estas verdades, el profeta realiza uno de los cánticos más hermosos de todas las Escrituras. Está en el capítulo 3, a partir del versículo 17. En el versículo 16, el profeta expresa que él estaba turbado, él estaba preocupado. Dice que entró pudrición en sus huesos, se estremeció, pero él entendió. Y dijo, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas.
Y luego dice, en el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Mis queridos hermanos, luego que el profeta entendió que el Señor tiene el control de todo y que su respuesta muchas veces no la vamos a entender, el profeta procede a glorificar al Señor en medio de la incertidumbre de la nación, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del juicio. El profeta le dice al Señor que aunque los de Babilonia lleguen y se lleven todos los frutos de las vides y los olivos, aunque eliminen todas las vacas y las ovejas, aún pase todo eso, el profeta se iba a alegrar en Jehová y se iba a gozar en el Dios de su salvación. El profeta comprendió que Jehová el Señor era su fortaleza y que estaría cuidado por el Señor. Mis apreciados hermanos, aunque en nuestras vidas las cosas no vayan como esperamos, aunque estemos rodeados de injusticia y maldad, aunque nuestras oraciones no las veamos contestadas como queremos y cuando queremos, aunque perdamos la salud y seres queridos, aunque pueda disminuir o faltar los alimentos, aunque no haya trabajo, aunque todo parezca venirse abajo, con todo, amados hermanos, gloriémonos en Jehová, nuestro Señor, y gocémonos, porque Él es el Dios de nuestra salvación y nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. Esto va a pasar, así como el mundo, pero nuestro Dios y su palabra permanecen para siempre. En conclusión, amados hermanos, oremos al Señor, aun sean las más difíciles situaciones. Si hemos de quejarnos, que sea en la presencia de Dios, aun sea difícil la respuesta o no sea en nuestro tiempo. Esperemos, porque el Señor es nuestra torre fuerte y hemos de esperar y vivir por fe. Vivamos como esperando a nuestro Señor. Vivamos día a día mirando a nuestro Señor y confiando no en nuestras fuerzas o nuestros méritos, sino en su gracia perfecta. Y al esperar y confiar, alabemos a nuestro Dios, aún en medio de la crisis, aún en medio del dolor, aún sin saber qué pasará mañana. Glorifica al Señor porque te tiene vivo hoy y más aún porque el Señor nos ha garantizado nuestro futuro en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá. Crezcamos en medio de la crisis. Señor Jehová, Dios Todopoderoso, gracias por su palabra. Gracias por la oportunidad de compartir a través de la internet lo que usted nos enseña con la vida de Habacuc. Padre eterno, obre en nuestros corazones. Haga conforme a su soberanía. Sabemos que usted tiene el control de todo y nada, absolutamente nada, escapa de sus manos. En sus manos están los tiempos, en sus manos está su iglesia. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Aunque la higuera no florezca y en la
Vamos ahora a cantar el himno Salvador, a ti me entrego, oh Salvador, a ti me rindo, como nosotros lo conocemos. Señor, hemos llegado a la parte final de este servicio. Te damos gracias por habernos dado la oportunidad de hacer algo para tu honra y para tu gloria. Señor, que la exposición de tu palabra haya bendecido nuestras vidas, nos haya edificado. Que el resto de este día, hasta que nos encontremos de nuevo esta noche, sigamos meditando en lo que hemos escuchado en esta mañana. Bendice a cada hermano, bendice a cada familia, bendice a nuestro pueblo, bendice a nuestro país. Intercedemos por nuestra gente. Oh Señor, estamos orando por hermanos que están enfermos, por familiares enfermos de nuestros hermanos. Hay mucha necesidad, Señor, estamos confiados en ti. Ayúdanos a estar todo el tiempo, aunque la higuera no florezca, confiados en que todo sucede para tu honra, para tu gloria, para bendecirnos y formar nuestro carácter cristiano, para configurarnos a la imagen de Jesús. En el nombre de Él lo rogamos. Amén.